Hola amigos, en este video vamos a hablar sobre curvas cónicas y vamos a empezar definiendo qué es un cono. Estas curvas entonces resultan de seccionar un cono. Entonces un cono recto en particular es generado por el giro de un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Al círculo conformado por el otro cateto se denomina base y al punto donde confluyen las generatrices se llama vértice. Esto es lo que tenemos. Si nosotros tenemos un triángulo rectángulo y lo hacemos girar con respecto a uno de sus catetos, por ejemplo este, ¿sí? Lo hacemos girar de esta manera, es decir, esto se convierte en un eje de rotación. Pues vamos a generar, por ejemplo, si esto le damos para el lado derecho, para el lado izquierdo, en el sentido antihorario, vamos a generar esta línea punteada y luego de aquí va desde 0 a pi radianes y luego lo continuamos desde pi a 2pi y vamos a generar completamente un cono, ¿sales? Donde a esta parte de abajo, este círculo, dice al círculo conformado por el otro cateto, es decir, este cateto barre el área generando este círculo, se le denomina la base del cono y luego tenemos este cateto que a la vez es la altura o el eje del cono, el punto donde converge la generatriz le llamamos el vértice del cono y a lo que viene siendo el cateto del triángulo rectángulo le vamos a llamar generatriz. Y también pues tenemos un radio del cono, ¿sabes? Que es la distancia entre su centro y un punto de este círculo que se forma. Okay. Bueno, entonces el cono el cono recto en particular lo podemos generar de esta manera y es el que vamos a utilizar para hablar sobre curvas cónicas. Entonces, ¿qué son las cónicas? Se llaman curvas cónicas a todas aquellas que se obtienen cortando un cono con un plano. Tenemos nuestro cono y lo vamos a cortar con un plano que no pasa por su vértice. Recordemos que no tenemos que pasar por el vértice. Sí vamos a tener nuestro conito y lo vamos a cortar por medio de un plano. ¿Sales? Entonces, también debido a su origen, las curvas cónicas pues se llaman a veces secciones cónicas, son secciones del cono, ¿sales? Ok, fíjense, la primer curva cónica o cónica, ¿sí? Le vamos a llamar curvas cónicas, pero cada una de ellas es una curva cónica o cónica. Entonces, la primera que formamos es la circunferencia. Si se hace un corte paralelo a la base, se obtiene una circunferencia. Vean que este plano tiene una cierta inclinación, pero si este plano es paralelo a esta superficie del cono, a la base del cono, se obtiene una circunferencia. Fíjense que yo aquí estoy encimando otro cono invertido porque lo vamos a requerir en la última curva de en una de las curvas cónicas que obtenemos se requiere tener dos conos puestos de esta forma para poderla entender. Pero considerando nada más el conito de abajo, podemos hacer un corte paralelo y si lo vemos desde arriba, desde la vista superior, pues lo que obtenemos es simplemente una circunferencia. ¿Sales? Ok. También podemos obtener lo que es la curva cónica elipse. Dice, se obtiene cortando una superficie cónica con un plano que no es paralelo a ninguna de sus generatrices. Recordemos quién es la generatriz. Fíjense, la generatriz es esta línea. Esta es una generatriz y esta es otra. Y como tiene 360, pues realmente hay un montón de generatrices, ¿no? Aquí es donde le hayamos dado los nombres. Entonces, si cortamos este cono de manera no paralela a la generatriz, o sea, así con un ángulo así, no de forma paralela, ¿qué es lo que nos dice?
pues vamos a obtener lo que es una elipse. Aquí lo estamos haciendo en el cono de abajo y gráficamente esta es la forma de una elipse. Es parecido a la forma de un huevo, ¿no? Si hiciésemos el corte de un huevo, una sección transversal, pues obtendríamos algo así, dependiendo de la forma del huevo, pero en un huevo ideal pues sería una forma elipse. ¿Ok? Bien. También podemos obtener la siguiente curva, que es una parábola, que se obtiene al cortar una superficie cónica con un plano paralelo a una sola generatriz o arista. Vean, aquí yo estoy resumiendo lo que es el círculo, lo cortamos de forma paralela a la base del cono y luego en un ángulo de tal manera que no es paralelo a la generatriz. Pero la parábola, dice, se obtiene al cortar una superficie cónica con un plano paralelo a una sola generatriz. Entonces, este corte es paralelo a esta generatriz. ¿Sales? Si yo lo hiciera del lado contrario, pues este corte tendría que ser paralelo a esta generatriz. Aquí lo podemos ver en el mismo tipo de dibujo que estábamos usando. Lo hacemos paralelo a una de las generatrices. Quizás se aprecie un poco mejor acá que este corte sí es paralelo a esta generatriz, y lo que obtenemos pues gráficamente es esto. Esto es una parábola. ¿Sales? También si este es el eje X, pues está apuntando hacia más Y. ¿Ok? Finalmente vamos a hablar de la hipérbola. Dice, se obtiene al cortar una superficie cónica con un plano que es perpendicular a la base del cono. Si esto es la base del cono, ahora vamos a cortar así, de arriba hacia abajo. Pero como tenemos dos conos, aquí lo podemos ver. Por eso es que estábamos encimando este otro cono. Porque al final en la hipérbola necesitamos esta representación. Lo podemos hacer con un conito, pero se queda más claro con el otro cono encimado. Hacemos un corte de esta manera y es decir, este es nuestro plano y obtenemos estas curvas que le vamos a llamar hipérbolas. ¿Ok? Entonces tendríamos que cortar así y formaríamos esta. ¿Okay? Esta hipérbola. Visto desde una vista aérea, pues tenemos esta curva. Vean que es similar a la parábola, pero esta tiene esto no es completamente recto, sino que tiene una cierta curvatura y luego baja muy suave y genera esta curvatura y vuelve a subir. Aquí vemos que esto es más en seco, es decir, esto está menos curviado. ¿Sale? Esto está menos curviado. La parábola es más suave, tendría que venir por acá así. ¿Sí? Si le encimásemos una parábola, vendría así. Pero la hipérbola es un corte más en seco, más abrupto. O sea, tiene un pequeño descanso aquí y luego sube. ¿Sí? Mientras que la parábola lo hace más suavemente, como lo vemos acá. Entonces, finalmente, pues resumimos que una circunferencia es este circulito. Tenemos una elipse, tenemos una parábola y tenemos las hipérbolas. ¿Sales? Bueno, lo que sigue a partir de aquí, pues es ver otra serie de información de cada una de las cónicas. Cada una de las cónicas tiene una ecuación que nos permite generar a cada una de estas curvas o de estas cónicas. ¿Sales? Esto lo dejaremos para un siguiente video. Hasta la próxima.